Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye, una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios y desde el cielo está cayendo aquí, agua que fluye, fluye. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Román Álvarez y estoy muy feliz de compartir este mensaje con todos ustedes este miércoles. El tema que tenemos para compartir hoy en este tiempo devocional que queremos pues reflexionar tiene que ver con las cosas que pasan en nuestra vida que nos hacen más fuertes. Y reflexionar también sobre las cosas que Dios nos da por medio de esto que nos pasa. Para entrar en tema de una vez, hay que reflexionar sobre dos cosas que son interesantes, que tienen que ver con lo que Dios nos da. Y es que vamos a hablar sobre la misericordia de Dios y también vamos a hablar sobre la gracia de Dios. Son dos cosas que a veces tienden a confundirse y al confundirlas, pues perdemos la identidad de cada una de las cosas. Lo primero que hay que hablar sobre la misericordia de Dios es que para entender la misericordia de Dios hay que entender que la misericordia representa que las personas, los seres humanos, no recibimos lo que nos merecemos. O sea, hicimos algo y por eso que hicimos, la consecuencia que deberíamos recibir, no la vamos a recibir. Eso demuestra la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Qué significa? Bueno, que hay cosas que hacemos en vida, que hacemos conscientemente, y aún así Dios se reserva el hecho de no hacer nada en contra de nosotros. La gracia de Dios es todo lo opuesto. Es que recibimos lo que no nos merecemos. Es un juego de palabras interesante, pero significa que Dios nos da cosas que no tenemos que recibir porque no hemos hecho absolutamente nada para recibirlas. Esto nos plantea a nosotros una situación muy interesante y es que las dos cosas, tanto la misericordia como la gracia de Dios, se dan porque Dios nos tiene compasión. Él comprende nuestra humanidad y Él, por medio de esta comprensión, Él puede dictaminar qué es lo que va a pasar en nuestras vidas. Por eso Él decide darnos lo que no nos merecemos y decide no darnos lo que sí nos mereceríamos. Es momento para pensar un momento qué es lo que nos merecemos nosotros a pesar de estar lejos de la presencia de Dios. Pensémoslo un segundo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a diario que hace que no merezcamos lo que Dios nos da? Yo creo que hay un sinfín de cosas que nosotros nos mereceríamos. La realidad es que tiene que haber o hay un balance entre las dos cosas. Hay un balance entre la misericordia y un balance entre la gracia, y esto nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Para entender un poco esto, vamos a reflexionar sobre una cita que a mí personalmente me ha tocado mucho mi vida desde que era muy joven y tuve la oportunidad de conocer a Cristo. Cuando empezamos a caminar con Cristo, reflexionábamos sobre el libro de Josué y lo que implicaba para la gente de Israel haber salido del pueblo de Egipto y moverse hacia la tierra prometida que Dios les estaba dando. En este sentido,
Dios les había dicho, bueno, vamos para allá y ustedes me van a hacer a mí caso, y la gente pues fue obediente en parte. Josué iba acompañando a Moisés, estoy tratando de poner en contexto toda la situación. Y cuando llegaron a la tierra prometida, 40 años después de haber salido de Egipto, prácticamente ya no había ninguno de los que había salido de Egipto y solo Josué estaba ahí. Dios le había encargado la tarea a Josué después de que Moisés se quedara afuera de la tierra prometida por un pecado que había cometido. Yo quiero que reflexionemos sobre este pasaje, lo vamos a hacer en dos partes. Esta es la primera parte. Vean qué interesante lo que decía en el capítulo 1, versículo 5. Dice, nadie te podrá derrotar en toda tu vida. Yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Dios le había dado a Josué la certeza de que lo iba a acompañar, le estaba dando el don de su presencia a lo largo de todo lo que se avecinaba. Y esto es algo que nosotros muchas veces no hemos valorado, y es el hecho de que Dios permanece presente en nuestras vidas a pesar de que no lo hemos merecido. Y a veces olvidamos esto. Cada cosa que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Dios nos cuida de una forma tan especial que trata de que nosotros descubramos el propósito en cada una de las acciones que nos pasan en nuestra vida, ya sean positivas o negativas. Mucho más en las cosas negativas aprendemos, y por eso es que Dios nos habla por medio de su gracia, dándonos lo que no nos merecemos en las cosas difíciles de nuestra vida. ¿Qué son las cosas o cuáles son algunas cosas que nos pueden hacer más fuertes y que son una muestra de la gracia de Dios? Bueno, lo primero son las dificultades. Dios no ignora nuestros problemas de ninguna manera, y es más, Él muestra su amor cuando lo buscamos a Él en las dificultades. Y prueba de esto es que a pesar de las dificultades, porque pueden persistir estas dificultades, Dios sigue mostrándonos que nada es para siempre y que las dificultades van a pasar. En esto tenemos que entender que Dios muestra su gracia para con nosotros, y las dificultades definitivamente son una de las cosas que más fuertes nos hacen a nosotros como personas, como seres humanos y también como cristianos. La segunda cosa en donde Dios muestra su gracia a pesar de que no es una cosa bueno, pues que deseamos tener en la vida, es la tristeza. Dios no es indiferente a nuestros sentimientos. Él, como un padre, se preocupa por lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí. Y yo siento que Dios en eso siempre también nos ha manifestado que no solo por medio de una presencia espiritual que es real en nuestra vida, sino que también por medio de otras personas. Él puede manifestarte su amor y su gracia en medio de la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Bueno, lo que te hace sentirte decaído y abajo, bajoneado que llamamos, pero esto hace que vos te sientas vulnerable, y cuando esto sucede, Dios está ahí para vos. Esto es importante de entender. Vamos a leer una cita que es bien interesante para que tengamos presente esto que nos reflejan estas dos cosas. Está en Hebreos capítulo 4 versículo 16 y dice así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más necesitamos. Dios no está diciendo que nos acerquemos con miedo porque que Él es un ser todopoderoso, implacable. Él está diciendo: acérquese con confianza a mi trono. Y cuando Él dice acérquese con confianza, está diciendo: te doy permiso porque eres como de mi familia. Solo así sentís de verdad confianza. Cuando estás en familia, cuando sos un amigo, ahí es donde sentís confianza. Pues Dios te está diciendo: acérquese a mí confiadamente. ¿Para qué? Para recibir la misericordia y hallar la gracia
que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Piensen esto, vean los 2 puntos que acaban de pasar, dificultades y tristezas. Esos son los momentos en los que más necesitamos la gracia de Dios, y ahí está. Pero tenemos que buscarla en el trono de Dios, y por eso es que necesitamos acercarnos a Él. Una tercera cosa que podemos, donde podemos encontrar la gracia de Dios a pesar de no merecerla, es cuando caemos. ¿Cuándo caemos? Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando hacemos algo que no estuvo bien. Nuestro espíritu y nuestro corazón lo sabe. Dios es el Dios de las segundas, de las terceras, de las cuartas, de las décimas, de las 70 veces 7 oportunidades. Y Dios nos ama a pesar de que fallemos. No es como, voy a hacerlo porque de todas maneras Dios me ama y no pasa nada. No, sino que sabiendo que hemos fallado, podemos siempre levantar la cabeza y Dios nos vuelve a ser limpios y puros. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de Dios, que nos da más de lo que nosotros hemos pensado o hemos querido. El cuarto punto que podemos ver, la gracia de Dios, cómo estas cosas nos hacen mejores personas, nos fortalecen, es cuando pasan cosas increíbles. Ejemplo, una familia que tenía a alguien enfermo y esta persona se recuperó. Una familia que tenía la imposibilidad de tener un bebé y lo tuvo. Una situación personal que consideraste imposible y aún así Dios la resolvió a tu favor. Hay tantas cosas en donde nosotros descubrimos la misericordia, pero también la gracia de Dios dándonos más de lo que nos merecemos y que muchas veces son imposibles a la mente humana. Tenemos que entender esto. Dios sigue trabajando en tu vida a pesar de que vos no estés consciente de eso. Y muchas veces lo va a hacer de una forma sobrenatural. Quiere decir que es algo extraordinario, algo que jamás pensabas que va a suceder. De esta manera Dios también te está mostrando su gracia. Y el quinto punto y último que quiero compartir con ustedes es cuando compartimos a Dios en nuestros actos cotidianos. Dios también manifiesta en esto su gracia, y es que Él nos hace extensiva la gracia y la misericordia por medio de nosotros. ¿Cómo? Cuando das perdón a otras personas, cuando te conviertes en alguien amable, en una persona que podés dar de lo mejor de vos a otros, cuando das de lo que tienes y compartes, cuando de verdad muestras que eres un hijo de Dios en tus actos. Estas cosas no solo funcionan para los demás, pero también funcionan para nosotros. Y esto es interesante que lo descubramos hoy. ¿Has pensado cuánto ha hecho Dios en tu vida? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que Él ha hecho desde que tuviste la oportunidad quizás de conocerlo o de escuchar de Él hasta el día de hoy? Muchas de las cosas que Dios ha hecho en tu vida quizás no las has descubierto conscientemente. La gracia de Dios nos hace más fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque cuando somos conscientes de que Él nos da más de lo que necesitamos, descubrimos a Dios de una manera personal. Él está teniendo mucho en cuenta nuestras necesidades y Él nos está ayudando. Vamos a seguir por la vida entonces como si no pasara nada, porque por gracia ya yo puedo recibir todos los dones de Dios, incluyendo la vida eterna. Yo considero que no. Necesitamos entender que Dios quiere que hagas algo en tu vida para que seas una mejor persona. Para eso vamos a leer también Romanos 6:15. Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Dios nos dice que la gracia no nos exime de hacer el bien, no nos exime de ser mejores. Hay cosas que tenemos que hacer y hacer. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes.
No somos libres de hacer lo que nos dé la gana creyendo de que ya fuimos perdonados y salvados. No, tenemos que hacer lo mejor y lo mejor posible para todas las personas que estén alrededor de nosotros. Volviendo a la historia de Israel, que estaban allá entrando con Josué, esta imagen de Josué 1 a mí personalmente me afectó, porque en el tiempo en el que yo empecé mi caminar con Cristo, Dios me hablaba a mí sobre misiones y un montón de cosas increíbles, y yo tenía mucho temor. En ese tiempo no sabía qué hacer, era muy joven y no sabía cómo Dios me estaba hablando, porque tenía que poner mucha atención también. Recuerden que ya leímos el versículo 5, perdón, ahora vamos a leer el 6 hasta el 9. Dice: ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues en la herencia que yo prometí a tus antepasados, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Esta es quizás una de las más maravillosas promesas de Dios. Hoy es un momento para reflexionar en que Dios está con nosotros. Él nos manda que seamos fuertes, firmes, que tengamos valor, que seamos valientes para afrontar las cosas que son difíciles en nuestra vida, pero también para hacer lo necesario en nuestra vida para mejorar el camino que estamos tomando. Hoy te quiero poner esta encrucijada en tu vida. Hoy podemos reflexionar en esto. ¿Qué voy a hacer con mi vida y en qué voy a mejorar? ¿Qué cosas me están haciendo mejor? ¿Las has pensado? Hoy quiero que lo pienses y te lleves esto como un tiempo de reflexión para vos en tu interior. Que Dios de alguna forma nos haya hablado por medio de este tiempo devocional. Si estás de acuerdo, vamos a orar. ¿Qué te parece? Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Hoy estamos conscientes de que tú nos amas con un amor eterno y perfecto, que tienes un propósito en nuestra vida y que más allá de lo que nosotros pensemos, deseemos o hagamos, tú tienes un propósito que supera todas estas expectativas en nuestra vida. Gracias porque como un Padre amoroso nos cuidas y hay tantas cosas que pones en nuestro camino que nos hacen mejores. No merecemos nada de esto, Dios. No lo merecemos. Es por pura misericordia que tú y por pura gracia que tú nos das lo que nos das. Así que hoy ponemos en tus manos nuestras vidas, las vidas de quienes están cerca de nosotros, y te pedimos que seamos un faro delante del mundo para llevar un poco de buenas noticias, un poco de luz a lo que no tenga luz, a lo que esté en oscuridad. Y hoy te ponemos en tus manos nuestra vida, sabiendo que tú, como Dios amoroso y Padre amoroso, nos vas a llevar por el mejor camino posible. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. No olviden seguirnos en redes sociales. Esperamos que todos puedan escuchar nuestros devocionales todas las semanas, de lunes a viernes, y compártanlo con sus amigos, con su familia. Quizás Dios le hable por medio de alguno de estos mensajes a un ser querido. Fue un gusto saludarlos, esperamos vernos pronto y que Dios les bendiga. Chao.